pero que no hay conflicto. Hoy vamos a hablar de lo que es la integral definida, pongan el tema ahí, integral definida. Luego vemos la notación. Es importante recordar que lo que llaman integral definida normalmente lo relacionan con área, aunque no siempre va a ser un área. Voy a mostrar unos pasos previos para que lleguemos a la idea de la integral definida. Aquí tengo una pantalla, ellos hablan del problema de área. En la antigüedad, por ejemplo, áreas de este tipo, que ya les decía a ustedes, les adelantaba que este es un trapecio. Quiero recordar que un trapecio allá en 111 lo miramos más o menos así. Dos lados paralelos, de repente, y dos lados no paralelos. Ya la forma clásica de hacerlo. Pues normalmente uno se queda pensando en trapecio solo con esta figura. Es decir, ¿cuál era la definición? La recuerdo. Dos de sus lados deben ser paralelos y los otros dos no. Pues esto lo cumple aquí. Paralelos son estos, que son estas rectas verticales. Y no paralelos serían el eje X con la curva. Entonces esto se considera una región trapezoidal, pero no trapezoidal clásica. Muy bien marcado. Originalmente entonces, como ya anterior a estas asignaturas, ya se había estudiado la figura geométrica, ya se tenían fórmulas, por ejemplo, para triángulos. Ya se tenían fórmulas para estas figuras geométricas. Rectángulos también, que usted ya las maneja porque llevo 111. Todas estas figuras eran figuras especiales con fórmulas directas. Y así sucesivamente, circunferencias, partes de círculo, etc. Pero cuando se llega a esto, inmediatamente se plantea, ¿y cómo calculamos esas áreas? Ahí empezó, a ese le llaman problema de área, el problema del área. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, regiones un poco regulares, parecidas a aquellas, pero no exactamente igual a aquellas que pudiera aplicar fórmula? Es más, si nosotros recordamos que si era un trapecio, la fórmula era un medio de la suma de las bases multiplicado por la altura, se escribía así, la base menor más la base mayor, digámoslo así, si así le llamara, por la altura. Esa tenía fórmula, pero el trapecio tenía que tener estrictamente la forma clásica que usted conoce, donde disponía de la altura, que es lo que llamaba H, que era perpendicular, etc. Bueno, aquí no voy a dar cátedra, no necesito platicar eso que ya lo conoce usted. Pues entonces empezaron a enredarse con esta figura, como esta que está aquí, sigue siendo trapezoidal. Fue la primera pregunta, ¿cómo calcular esa área? Pues empezó el estudio del cálculo y lo que fueron viendo fue lo que en geometría se aprendió. Es decir, si se tenía un rectángulo, fórmula de área directa. Estoy recordando, fíjate todo eso. Fórmula de área directa. Si era triángulo, también fórmula directa. Pero si no era ninguno de los anteriores, como por ejemplo, eso que está ahí, lo que hacía es que la región se partía en figuras que tuvieran áreas con fórmula. En este caso, triángulos, aunque sabíamos que podían hacer cualquier otra combinación. Y luego el área total se obtenía por sumas. Agarraba esta área, la calculaba y luego la sumaba, que es lo que aprendí en 111. Aquí sutilmente nos van recordando eso. Pero, ¿y qué pasa con esta? ¿A qué se podía? Sí podía particionarla, pero ¿de qué forma la puedo particionar? Sigo la historia hacia abajo, estoy recorriendo la historia. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, la región original le llaman S. Voy a más arriba, le llaman S a toda esta región, que no cumple ninguna de las fórmulas de geometría en forma directa. Entonces se le ocurre a un individuo ahí, y le adelanto, de apellido Riemann. El Riemann fue el que generó esa idea. Y lo que hizo fue partir esa región en tipos rectángulos en una parte, pero no completo, es decir, hasta la curva, que podían incluso completarse así. Ya vamos a ir viendo en el camino. Si hago esto, este sería un rectángulo y esto posee fórmulas de geometría. Pero si esos rectángulos los completo, como lo estoy viendo aquí a la derecha, el área que estaría calculando es superior a la área que me piden, porque la región estaría aquí y estas estarían fuera, ¿no? Quiere decir que ya empezaron a aproximar el área. No era exactamente el área que buscaba, porque esto no estaría en el listado, pero sin embargo ya tiene una idea y estaría calculando esa área usted con fórmulas de 110, porque este sería la base del rectángulo y este sería la altura. Y lo que haría es calcular cada una de ellas, el ancho yo lo recojo, el ancho de la base después se escoge, lo mismo que la altura. Entonces yo hago esa suma y tendría más o menos una aproximación, que fue lo que ellos hicieron. Pero se dieron cuenta que iban cometiendo errores.
También las particiones o los rectángulos se pueden hacer con particiones internas. Es decir, en vez de hacerlo hasta arriba, el rectángulo yo lo hice una vez que toca uno de los lados, toca la gráfica de la curva, color negro, por ejemplo este, yo inmediatamente formo el rectángulo y el rectángulo sería este para acá. ¿Ves? Lo que pasa es que el área va a ser aproximada, pero más chiquita, porque esto no estaría. Lo mismo haría con este. Poder tomar este rectángulo de abajo y también puedo aproximarla por rectángulos que se sobrepongan a la curva o por rectángulos que queden interiores. Es decir, que el área sea menor. Aquí está el ejemplo. Está que la historia bien marcada aquí. Pero ¿qué se les ocurre? Dicen, bueno, y a alguien se le ocurrió y no será el área mejor aproximada si esos rectángulos se les hace la base más chiquita. Es decir, aquí estoy tomando para esta curva 3 rectángulos. La base es ancha, digámoslo en términos generales, pero viene este jetón y se le ocurre decir, mire, vamos a hacerlo más pequeño, ¿sí? Vamos a hacer la base más pequeñita, y mire, si hace la base más pequeña, aunque sean inferiores, esto es lo único que no ha tomado el área final, pero se está aproximando mejor que aquella. Lo mismo si lo hago en forma externa, lo que va quedando afuera va siendo un poquito más pequeño. Si empieza a repetir ese proceso usted, vamos a la historia, mire los rectángulos más angostos, se está ajustando más a la curva, es decir, que es aproximadamente, esta aproximación es mucho mejor que las anteriores, siempre y cuando estos rectángulos se hagan más delgaditos. ¿Y a qué suena eso? A que la base debe tender a cero. Si estos rectángulos se hacen tan delgaditos que la base tiende a cero, ya huele al límite, entonces mire lo que ocurre, aquí le hacen el modelo, ¿no? ¿Cómo se calcularía esta área con rectángulos bastante ancha la base? ¿Qué pasa si las bases las hago más chiquitas? ¿Y qué pasa si las hago mucho más pequeñas? Podrá ver usted que casi se está aproximando a la curva, pero no es exactamente la curva. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si esa base, vamos a ver, si esa base, supóngase que le voy a llamar delta X para que vamos recordando nosotros lo que conocemos de teoría límite, si ese rectángulo que antes era de esta forma, como esta es horizontal, le puedo asignar un diferencial en X. ¿Estamos? ¿Qué pasa si esta base de cada uno de ellos va tendiendo a cero? Está claro que me tocaría tomar el límite. Límite cuando delta X tiende a cero. ¿De quién? De estos rectángulos. Mire qué interesante cómo va esto por ahí. Tiende a cero esos rectángulos, significará que cada uno de estos se ha tomado tan delgadito que casi es una recta. Y luego me voy dando cuenta de inmediato, borro esto, que el área que busco, al final, mire, aquí van los procedimientos, la van ajustando mejor, aquí le van diciendo cuáles son los grosores. Mire lo que tengo aquí. Es decir, que se está viendo el área realmente de la curva. Y la clave está en que esos rectángulos sean tan delgados como usted puede imaginárselo, tendencia a cero. Y aquí le están dando una idea. Al final lo que hacemos nosotros es agarrar todos esos rectángulos y sumarle las áreas. Eso lo escribieron con símbolo de sumatoria. No voy a seguir hacia abajo, ya tienen la idea más o menos clara. Y no voy a mencionar más porque no quiero extenderme. Resulta ser que esa suma que les estoy comentando, esos rectángulos, en realidad es la integral definida. Esa lo que genera es la integral definida, pero no necesariamente como área. Aquí no sé qué es lo que tengo. Aquí está, miren. Definición de integral definida. Empiezan a hablar de particiones que no menciono y quiero mencionar esto de aquí. La integral definida es la suma de n infinito, desde 1 más infinito, suma de esto que está aquí y esa cosa que es. No, nosotros no vamos a usar anotación, pero lo voy a mostrar. Nosotros decíamos que la idea de lo que venimos viendo en la parte superior era tomar rectángulos. Pues esos rectángulos los puedo dibujar así. Yo recordarle que sobre ese rectángulo habrá una curva. De repente la curva es esto. Puede ser el rectángulo más pequeño o podría incluso ser más grande, es decir, hacerlo hasta allá afuera y una vez que está allá hago el rectángulo que contacte uno de los lados, pues la curva, este jefe. ¿Qué cosa es lo que están sumando ahí? Lo que quiero mostrarles es qué cosa es esta suma y es lo que llaman integral definida. Por eso la relacionan con área. Entonces, ese delta X que está aquí, que perfectamente lo pude haber mencionado también así, aunque no necesariamente es lo mismo, que las conversiones, ese delta X es la base del rectángulo. Es el ancho visto sobre el eje X. Y la altura, si quiere puedo tomar este contacto allá,
si fuera la altura, esa altura para un X de aquí es la imagen. Esto sería f de un valor sobre el dominio. Voy a llamar X ahorita. Pues ese valor le están llamando X sub Y. Es decir, que agarran un X del eje X, porque aquí va a estar el eje X, le llaman X sub Y. No saben cuál es, puede ser cualquiera, pero que siempre y cuando la imagen esté sobre la función. Cuando evalúe esté allá, pues este es X sub Y. ¿Y qué cosa es esto? Esta longitud. ¿Y esa longitud qué es para el rectángulo? La altura. Lo que estaría aplicando es la fórmula de área de un rectángulo, que es base por altura. Entonces, si yo comparo eso que ya escribí con esto que tengo en mi notación, color rojo, solo esta parte, me daré cuenta que esto es el área de uno de los rectángulos, pero como los iban a hacer un montón, bastante, esto se refiere a un solo rectángulo con base delta X y con altura f de y. ¿Y qué están haciendo, por ejemplo, con esos rectángulos? Lo que están haciendo es sumándolos. ¿Y cuántos van a haber? Infinitos, porque se supone que este delta X va a ser tan pequeño que los rectángulos serán tan delgados. Esto que está aquí aproximaría el área ese que nosotros vimos anteriormente. Ese es ese. Pero eso lo denotaron por la integral definida, que en el fondo lo que hace es calcular estas cosas. Bajo ciertas condiciones se va a llamar área, aunque no siempre será área la integral definida. Más o menos esa es la bendita historia de la integral definida contada como un cuento de las 1001 noches a la carrera. Sigo hacia abajo, empiezan a hablar de otras cosas. Para eso entonces nosotros, ¿qué tenemos aquí? Teoremas continuos, aquí está. Aquí viene la integral definida como un teorema. Si f es continuo en el intervalo cerrado AB, o si f tiene únicamente un número finito de saltos discontinuos. Ojo con esto. Estos saltos discontinuos es para funciones seccionadas, que vamos a ver un poquito más adelante. En realidad hasta hoy no hemos aprendido, atención con esto, no hemos aprendido, no hemos dicho nada, no hemos dicho nada de cómo se calcula la integral de una función. Y buena pregunta es, y le clavo barras. ¿Verdad que no hemos dicho nada? Es decir, los tipos de funciones. Esas integrales solo existen y se pueden calcular sobre integrales definidas, por eso no hemos platicado hoy. Y esta función, nosotros sabemos que esta f de x, si yo la nombrara, y aquí ya se aplicaría, me estoy saliendo del tema, pero tiene que ver con lo que vamos a ver nosotros. Así ven, nosotros sabemos que si es eso cierto, esta función por definición se partiría en dos. Mire, quiere decir que aquí ya estaría utilizando lo que es integración de funciones definidas por partes o seccionadas. El valor absoluto es una de ellas. Así ven. Porque eso es en realidad lo que debería hacer. Entonces, esto sería en realidad la integral de una función seccionada. Lo que pasa es que el valor absoluto me permite convertirlo en dos secciones por definición. Y eso lo vamos a ver. Lo que pasa es que esas solo se pueden encontrar con integrales definidas, que es lo que estamos tratando de ver. Por eso aquí dice, tiene únicamente un número finito de saltos. E incluso va más allá de esto. Porque incluso la función podría ser así, ¿eh? No necesariamente continua, con saltos de esta forma. Imagina que aquí está cerrado, allá está cerrado, y de repente aquí está abierto. Y la gráfica es así. Yo quiero integrar, por ejemplo, desde aquí hasta allá. Quiero encontrar esa integral que involucraría estos cortes aquí, ¿eh? Supóngase que aquí hay imagen y aquí hay imagen, allá no, o pues está la imagen afuera también, no necesariamente aquí. Esto sería una función con saltos o con discontinuidades, que es lo que menciona aquí, ¿eh? Únicamente un número finito de saltos o discontinuidades. Entonces f es integrable en AB. ¿Qué le están diciendo aquí? Que si una función es continua en un intervalo cerrado o es una función a trozos o por partes, tiene integral. Y no le dicen cómo se calcula. Solo le dicen que la integral desde A hasta B, no importa de dónde a dónde, va a existir siempre. Vale la pena ese comentario, escriba a lo mejor. Una función f, si una función es continua en un intervalo cerrado, o si f tiene discontinuidades de saltos finitos, entonces f es integrable en AB. Y se escribe la integral desde A hasta B, que es la integral definida de f de x de x. Estoy adelantando la teoría.
y hablan, hacen más comentarios. Este material está mucho en otras cosas, no los mandé porque no era necesario mandárselo, los quería comentarlo. Voy a ver si hay la definición formal abajo. Aquí están hablando de propiedades. Bueno, voy a ir a buscar la notación de integral. Aquí no la tengo, pero por aquí creo que la tenía. Vamos a ver. Integral definida, no me gusta esa tampoco. La tenía en otro lado, no me acuerdo dónde. También propiedades, la misma que estaba viendo. Solo propiedades. Si no me va a tocar darla así a la carrera. Y no me va a tocar darla. Y se aborda en el teorema fundamental del cálculo. Escriba, pues aparte, integral definida. Integral definida. Voy a sacarlo este material. Y es que mis materiales me quedaron ahí en la U. Y aquí me toca andar rebotando. Voy a dejar las propiedades ahí. Ya estamos acá. ¿Sí? La integral definida. Aquí lo hablan como área. Integral definida. Se está representada por, lo que yo ahí, está representada, no vamos a definir, solo vamos a platicar un poco. Está representada, aquí tengo la notación, por, lo voy a escribir y lo voy a platicar, la integral desde A hasta B, así se lee. De f de x, d de x. Luego decimos cómo se calcula. Primero que la reconozcamos. Ya había hablado de eso ya antes. Y aquí describen, este es el símbolo de integración como antes. A se conoce como límite inferior de integración, estoy hablando de esto. S, A y B, recuerde que son de un intervalo cerrado. Ese intervalo cerrado debe estar en el dominio de la función. Es decir, que son X, pues. En este caso que estamos hablando, porque la variable de la función es X. Pero le adelanto que esta variable no necesariamente va a ser X, puede ser también Y. F de Y, D de Y. Entonces, esos valores del límite de integración ya no van a estar sobre el eje X, sino que sobre el eje Y. Lo adelantaríamos, eso lo notamos más adelante. Hasta ahorita hablemos de X, estamos en variable X. Límite B se llamaría el límite superior de integración, igual que antes, f de x el integrando, y d de x la variable para integrar con su diferencial. Esa es la bendita integral definida, pero aquí solo es para reconocer. ¿Qué es esa? Si yo le quito los límites de integración, sería una integral de los que nosotros ya vimos, que se llamaba integral indefinida. Atención con eso. Es decir, lo que nosotros estamos tratando de definir o reconocer es una integral, pero la mayor parte ya lo he hecho y es lo más complicado. Nosotros sabíamos que esto, quitamos eso todavía, era f grande de x más un c. Y vimos técnicas de integración, vimos fórmulas, utilizamos fórmulas y vimos un método de sustitución. ¿Cuál es la diferencia cuando se tiene la integral definida con la anterior? Lo único que estoy agregando ahora es que estoy integrando en un lugar en particular, desde A hasta B sobre ese intervalo cerrado. Ya vamos a hacer la gráfica. Bueno, entonces en la práctica para encontrar la integral definida, primero se encuentra la integral indefinida. Hay que hallar la integral indefinida que se escribía así. ¿Y eso cómo lo hace? Con todo el arsenal que ya hemos visto. Quiere decir que lo que viene es una aplicación, pues. Y luego dos, hay que evaluar la integral. Evaluar. Evaluar significa que va a ser un número, compañeros, ahí. Evaluar la integral. Es decir, se trata de la integral desde A hasta B, eso es evaluar, porque es definida ya, de lo que ya encontró. Pero ¿cómo se evalúa? Eso viene dado en un teorema que se conoce como teorema fundamental del cálculo. Esto que voy a poner aquí a la derecha, esto último es el teorema fundamental del cálculo que voy a poner aquí. Que es, recuerde que esto va a dar f grande, solo la integral indefinida. Ya sé que me va a dar f grande de x más c, o de la variable que sea. Estoy usando como modelo la x esta vez. Eso es lo que voy a obtener con una integral indefinida.
y evaluarla según el teorema fundamental del cálculo. Lo que hay que hacer es empezar evaluando en esa función grande el límite superior. Eso se escribe como f grande de b, siempre, nunca el límite superior. Y luego viene un diferencial. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Evaluar la misma función grande, pero en el límite inferior, f grande, en a. Y la constante c se pierde, porque si evalúo en el límite superior me quedaría f de b más c. Aquí, ¿ve? No puse el c. Es decir, si evalúo completo sería así, ¿ve? F de b más c cuando evalúo el límite superior, porque la integral era esta, y cuando evalúo el límite inferior, como hay que restar, sería, con corchete, f grande de a, si hago todo completo, más c también, y cierro corchete. ¿Qué va a quedar de esa simplificación? Va a quedar f de b menos f de a, pero estas c se van a cancelar siempre. Es por eso que el teorema fundamental del cálculo, cuando se trata de integrales definidas, no usa la constante c. Esta c ya no vuelve a aparecer más. Eso solo es para integrales indefinidas. Entonces, a los pasos, ¿cómo vamos a integrar en forma definida? Primero llamamos la integral indefinida. No se meta con los límites todavía. Una vez que tenga el resultado, es decir, que tenga esto, ahora evalúe cómo el límite superior evaluado en la indefinida, no ponga el c, menos el límite inferior y simplifique, calculadora. Eso sí, porque eso es número. Este va a ser un número. Recuerda que esta lleva variable. Y a la variable va a ser número y número. En el fondo, esta va a ser un número real. Si es que existe, ¿no? Podría ser que no existiera también, pero si eso existe, es un número real. Quiere decir que las integrales definidas son números, son constantes. Borro todo esto. Y voy hacia abajo a ver qué tenemos para abajo en este material. Ok. Como estamos por primera vez incursionando con integral definida, no la relaciono con área todavía, es después. La interpretación geométrica creo que se las platicaba la vez pasada, ya sí. Yo creo que se las platicaba. Vamos a borrar esto, me gusta eso. Se las platicaba. Lo voy a platicar así un poquito a la carrerita. Mire, nosotros la platicamos así. Imagine que ya estamos hablando del plano cartesiano. La integral definida todavía. Y yo agarraba una curva cualquiera. Esa curva es f. Y lo voy a hablar curva en función de x. F de x. Cuando digo en función de x, quiere decir que también se puede hablar en función de y. Y voy a hablar del intervalo cerrado que iría desde a y llegaría hasta b. ¿Qué es lo que estoy construyendo? Se parece a lo que a lo que estamos mencionando ahorita nosotros, que correspondía a las áreas, ¿se acuerdan? De una región S que acabamos de mencionar ahí. Este en realidad se determina como un área. Eso es después. Hasta ahorita no me interesa que si es área, que si no es área. No, con la integral definida no tiene nada que ver eso. Y lo único que sé es que voy a trabajar desde A hasta B. Pero eso está sobre el eje X. Es decir, que los X a utilizar se escribirían así, ¿eh? Iríamos integrando desde A hasta B, que esos son los límites cerrados, son los límites de integración que nosotros vemos en la integral. Y luego, voy a poner la anotación aquí, ¿sobre quién? Sobre esta porción de la curva. ¿Y esa curva cómo se llama? Se llama f de x, y luego el diferencial. Más o menos eso es lo de la integral definida. Es decir, estoy integrando desde dos rectas verticales, desde una recta vertical hasta una recta vertical, pero en la parte superior se llamaría f. Si esto le llamara área, se conoce como área bajo la curva, área limitada por la función superiormente, inferiormente por el eje x, y a la izquierda y a la derecha por dos rectas verticales. No olvide que x igual a es una recta vertical y x igual a b es una recta vertical. Si yo hablara de esta región como área, sería una región limitada superiormente. La altura. La altura, creo, acuérdense que la medida es del eje x hasta allá, ¿no? Es un rectángulo gigantesco. Lo que pasa es que no puedo calcular de un solo el área. Tengo que calcularla por suma. Y esa suma me la da la integral definida de un solo. Entonces, superiormente por la curva f de x. Inferiormente, estamos por el eje x. Y a la derecha y a la izquierda son rectas verticales. Es decir, que es una región limitada por la función, el eje x y la recta vertical x igual a b. Más o menos eso es lo que menciona la integral definida, aunque en este momento ni siquiera debería relacionarla con área, porque no necesariamente es un área. Se lo voy haciendo de esa manera para que vayan más o menos acordándose,
de que esto se está relacionado con áreas y vamos a llegar a un momento dado que tenemos que aplicarlo con áreas, y ese es el último tema. Por lo eso, les decía que de la integral definida prácticamente no haríamos nada más que la notación. Entonces, necesitamos herramientas para trabajar con integral definida. Y esas herramientas, ¿cómo se llaman? Pues hay que recordar matemáticas, ya hemos llevado varias clases. Se llaman propiedades. Estas son las herramientas. En matemáticas las herramientas se pueden traer como propiedades e incluso con otros nombres. Por ejemplo, una propiedad, podemos verlas aquí una por una, despacio, para que se interprete porque esta es teoría. Primera propiedad, propiedades de la integral definida. La primera, con palabras y con símbolos. Yo, si quiere, la analizo con símbolos de un solo y usted lo puede leer. Dice, la integral definida desde A hasta B. Ojo con esto. De A hasta B, el límite inferior es A, el límite superior es B. Es igual, y aquí pueden ver ustedes, color rojo, el opuesto. Ese es un opuesto, menos, como quiera verlo usted, menos la integral definida otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre lo que aparece a la izquierda y a la derecha? No es el diferencial en X, y aquí está, pues lo comparo, el mismo. No es la función, es la misma. ¿Qué es lo que hay diferente entre esas dos integrales? Y eso es lo llamativo. Lo que pasa es que ya se los dicen con palabras. Por eso es bueno aprenderse de las dos formas. Lo que estoy viendo es que aquí permutaron, se llama ese, vectores que están llevando ustedes o ya llevaron, permutaron o cambiaron el orden de los límites de integración. Aquí era de A hasta B. Es decir, que puedo interpretar que era en el intervalo cerrado, de A hasta B. Esa es una integral. Pero ¿qué pasa? A la derecha lo que hicieron fue permutar los límites de integración. Ahora van de B hasta A. ¿Y cuál es el efecto de ese cambio o permutación de límites? Que la integral se vuelve negativa. Ojo con eso. Es decir, si yo tengo una integral de un número hasta otro y le doy vuelta, aquí va a ser la misma integral, voy a calcular la integral, pero voy a tomar el opuesto. Puedo poner un ejemplo. De 2 a 4, por ejemplo, solo la anotación, sin calcularla. De f de x, d de x, por ejemplo. Y supóngase que yo quiero calcularla al revés, de 4 a 2, del más grande al más pequeño, es decir, que aquí se puede. No es que siempre el límite inferior va a ser más chiquito, podría ser más grande incluso. Y le preguntaría en verdadero y falso, ¿es verdadera esta igualdad? Pues fíjese, por las funciones no hay diferencia, es lo mismo lo que está ahí. Ah, entonces son los límites los que le debo poner ojo. Hay que estar atento en eso. Mire, ¿qué es lo que hicieron aquí integral? Aquí tenía un orden, el inferior es 2, aquí le dieron vuelta. Ah, digo yo, no, es la parte negativa. Inmediatamente me acuerdo de la propiedad. Entonces, si se permutan los límites de integración, entonces la integral se vuelve opuesta. Y aquí lo dice, ¿no? El valor de una integral definida cambia de signo si se permutan los límites de integración. Aquí está la simbología y allá están las palabras. Propiedad 1, vista. Para teoría más que todo. A ver si lo agarran dormido. Propiedad 1, voy con la 2. Estas son herramientas. Cuidado, lo sorprenden ahí. 2. La leemos si quieren, mejor primero. Si los límites de integración, de, aquí no que no. Si los límites de integración coinciden, es decir, que el inferior y el superior son el mismo, ¿cuánto vale la integral? 0. Este es fácil de ver. Acordémonos que una integral definida era más o menos esto, y lo que calculaba es esto, y lo relaciono con área. Pero ¿qué pasa si esta región se vuelve el eje de las X? Es decir, que y es igual a 0. Pues. Nunca se movió. Perdón, estoy hablando mal, estoy hablando de otra. Recuerden que esta era la integral de A hasta B. Generaba esta región, ¿no? ¿Y qué pasa si este B y el A es el mismo? Quiere decir que estoy tomando la región o el área de este segmento vertical. Y nosotros sabemos que un segmento no tiene grosor, no tiene área, y ahí viene que es 0. Entonces, si los límites de integración coinciden, no importa la curva. La curva puede ser lo que usted quiera imaginarse, pero si usted quiere calcular la integral solo en ese rectángulo delgaditillo, es decir, que el extremo izquierdo y el extremo derecho son los mismos, aquí le llaman A los dos, o B o C, nunca hubo región porque este es un segmento y carece de grosor, de ahí viene que es 0. Tengo la propiedad número 2 entonces, llevo 2. Si los límites de integración coinciden, no importa la función que tenga, la integral definida siempre será
0. Otra. No, ya poquitas, estas propiedades son pocas. Luego dice, y aquí hablan de sumas. La integral de A hasta B de una función se puede escribir como la integral de, bueno, que es lo que dicen aquí, dice una constante interior. Bueno, voy a dibujar mejor. Voy a leerlo. Supóngase que tengo la recta, el eje X, parte del eje X. Miren lo que ocurre aquí. Y voy a suponer que estoy, vamos a ver, cambiamos la herramienta, que voy a integrar desde A, poner así, hasta B. Eso es lo que está dicho aquí. Intervalo cerrado. De una curva. Voy a poner la curva. La curva la pude haber puesto, pero no la necesito. Quiero hablar del eje X. Y lo que está haciéndose, aquí lo mencionan arriba, es que interiormente en ese intervalo agarran un número C. Entonces, si la curva fuera esta, que originalmente le tocaría integrar de aquí hasta allá, ¿sí? Y toma esta partición, la integral también se puede partir como dos integrales. Primero entero en esta región, que sería la integral definida de AC, y le sumo, porque son números, acuerda que esas integrales definidas son números, y le sumo esta otra área. De todos modos, si lo relaciono y lo comparo con área, esta va a ser un área, y esta sería otra, y si lo quiero todo, ¿qué hago? Sumo, eso es lo que está dicho aquí. Es decir, que están tomando A menor que C y menor que B. Así lo puedo escribir también. Este es el extremo izquierdo, este número es más grande, pero es más chiquito que B. Eso no sé si lo dicen allá con esa simbología. No, no lo dice. Entonces, cuando yo lo escribo de esta manera o lo grafico de esta forma, esa integral se puede separar. Sería la integral de A hasta C, que es un número de una curva, no olvide el diferencial, y luego le voy a sumar la otra porción, porque ya habíamos mencionado nosotros, aunque no hemos llegado a esa etapa todavía, de C. De C a B, de la misma curva. ¿Qué estoy haciendo? Sumando integrales definidas. ¿Tiene sentido eso? Sí, porque en el fondo lo que genera esta integral son medidas. Son medidas. No necesariamente áreas, pero medidas, sí. Áreas va a ser cuando, porque una área no puede ser negativa. Y la integral definida sí puede ser negativa, por eso no se relaciona con área. Pero esto va a ser una medida, un número real. Y si son reales, yo lo puedo obtener igualito que los segmentos. Puedo obtener la longitud de un segmento completa, si conozco los extremos, o calculo la longitud de este segmento y le sumo la otra. Pues exactamente eso es lo que estoy haciendo allá. Y eso está dicho aquí. Con palabras lo mencionan, ya se lo dejo a usted. Además ya sabe leer. Sigo. Esta propiedad es importante. De sumas. Estamos tomando un intervalo continuo todavía. No olviden que hemos tomado que A, el intervalo es, la función es continua ahí. En ese intervalo cerrado. Más adelante vamos a ver si es discontinuo, ¿qué se hace? Luego viene otra propiedad. Llevo 4. Atención, que esta es teoría. ¿Qué significa la número 4? Están aplicando la integral definida a la suma de funciones. Pudo haber sido la resta, también pudo haber puesto más menos. No hay ningún problema, puede haber puesto más menos allá, pero están hablando de suma en general. Recordemos que en teoría avanzada de matemática nunca se le llama resta a esto, sino que se le llama suma de opuestos, es decir, suma un X y le suma el opuesto. Por eso aquí no están mencionando la resta. Recuerde que tener X menos Y es lo mismo que tener X más el opuesto de Y. Esto es lo mismo, al multiplicar los signos es esta misma, ¿no? Por eso en matemáticas ya avanzaditas ya no se habla nunca de resta. Usted tiene que saber si va a restar o no, dependiendo de los signos de los sumando. Pero entonces, en general, la integral definida de una suma es igual a la suma de las integrales. Aquí sería de A hasta B, se lo aplico a esta, parece distributiva. Y luego la misma integral se la aplico a la segunda, solo copia este signo. Y ahí tiene sentido que si resta es lo mismo, ya terminé. Esta propiedad se parece a las integrales indefinidas. La integral indefinida de la suma de la integral. Aquí lo mismito, es la misma, parecida. Venga, pues sigo. Hay un poco comentario con eso. Otra, 5. Vamos mejorando con propiedades que no conocíamos antes. Esta es la integral de una constante por una función. No olvide que la variable es x, por lo tanto acá es constante. La integral definida de una constante por una función, si fuera indefinida la constante salía, pero si es definida también sale. Ojo con eso, la misma.
La integral definida de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Igualita que la propiedad que ya conocíamos. Si es indefinido, definir es lo mismo. Se puede sacar la constante siempre. Avanzo. Puras propiedades. Esto no lo voy a comentar. Y aquí no hay más. Pero entonces me faltan otras. Voy a hablar de estas propiedades y voy a conseguirme una página en blanco. Aquí faltan un montón de propiedades. O propiedades clásicas. Así ven. Sigo con propiedades. Sigo con propiedades. ¿Como cuál? También valiosísima propiedad. Voy a ponerle, no sé qué número, voy a ponerle 10, vaya. No sé qué número es. Pero voy a poner 10. Supóngase que voy dándole continuidad en 10. Dice, si se trata de una función, esto sería la integral definida de funciones pares o impares. Si f de x es par, ojo con esto, entonces, escríbala, la integral de menos a hasta a, ojo con esto, estos son simétricos en el eje x, ya lo voy a ver con ustedes qué es eso. De esa función, no importa la función, la que usted quiera, pero lo importante es que sea par, siempre va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a a de f de x de x. ¿Qué cosa es eso? Interesante esto. Hagamos un gráfico para interpretarlo. Gráfico así medio elegantón. Es y, ¿verdad? No olvide que si la función es par es simétrica al eje de la y, son reflejos. Imagínense que la curva es esta. ¿Qué estoy haciendo? Borremos esto. Imagine que la curva, la estoy imaginando, es esta, pero como es par es una réplica al otro lado. Es decir, imagínense qué es eso. Y cuando están hablando del límite de menos a hasta a, están hablando de simétrico respecto al eje x. Supóngase que por aquí está a, pero negativo, porque está a la izquierda del eje y, ¿verdad? Eje x, eje y. Y a esta misma distancia, pero al otro lado estaría a. Pero la función es par. A eso se refiere es integral. Es decir, si estoy integrando sobre los simétricos en un eje, que pueden ser sobre el eje y o sobre el eje x, esta vez se miraría así los límites de integración, ¿no? Color verde, pongamos. Así se miraría ya con lo que acabamos de mostrar nosotros, de la idea gráfica, ¿no? De esa forma, ¿no? Y si se tratara de regiones, aunque todavía no podría mencionarlo exactamente así, pero imagínense que menciono regiones en amarillo, mire, si eso fuera cierto, color, la otra va a poner color azul, la otra sería esta. Está claro que esas regiones serían congruentes en las funciones pares. Esta región tendría exactamente la misma medida, región, o este número real que se obtiene de esta región o de esa superficie sería exactamente igual a aquella. Por lo tanto, cuando usted integra sabiendo que esta fx es par, mire, ya viene el teoremita ese, significa que es suficiente con calcular una de las integrales. Calcula una, ¿de dónde? Desde este punto hasta este, pero eso se llama 0a. Pero solo habrá calculado la mitad de la región. ¿Qué hace? Como sabe que es la misma, multiplique por 2. También pude haber escrito esa integral de menos a 0 y la multiplico por 2, es decir, calculo la mitad de ella y solo multiplico por 2, que es lo que está dicho aquí. Si este es par, simétrica al eje y, el eje y la parte a la mitad, a la región. Entonces basta con encontrar una de ellas, que por lo general se toma la parte de 0 hasta A, así dice la teoría, no toman la otra, pero la multiplico por 2. Esto me genera la mitad. Ahora multiplícala por 2, o súmala pues, como son iguales, me da 2 veces la integral, a eso se refiere, pero cuando la función es par, de eso se trata. Entonces, si f es par, la integral de los simétricos sobre un eje de la función es igual a 2 veces la integral de 0 hasta el a positivo, estoy hablando hasta este, ellos la definen en base a esto de aquí, de la misma función, pero si es par. Está claro
que si es impar, habrá otro. Entonces aquí le puedo poner 10.1 si quieren, para que no le pongamos o 3.1 o 4, no sé qué número será. Aquí le voy a poner la otra. 10.2, está claro, dicen por allá que tiene que haber su contraparte. ¿Y qué pasa cuando fx impar? Esta sería la otra. Esta sería integral definida para funciones pares o impares. Así, ¿ven? Entonces, los límites son los mismos. La integral desde menos a sobre simétricos de esa función. Y aquí puedo poner ejemplo. Es igual a una maravilla, dicen, 0. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Aquí voy a agarrar como muestra la función cúbica. Eso sabemos, todos nosotros sabemos que es impar. Pero imagínense, voy a hacer esa curva con color negro. Esa función cúbica era más o menos así, ¿eh? Vaya, parece la gráfica de una tangente, de un periodo. Así era la función cúbica. Imagínense que quiero integrar desde menos a hasta a. Supóngase que y igual a x cubo. Tomen una de modelo, aunque no necesariamente, puede ser cualquiera. Y lo que estaría ocurriendo es esto. Límite de integración sería, la curva está aquí y la curva está allá. Entonces lo que me están pidiendo es el número real que representa amarillo, aunque no se mire bien, me piden esta región de aquí mismo. Eso es lo que me están pidiendo, eso que acabo de pintar. Pero ¿qué pasa con esas regiones? Como la función es impar, esta región y aquella región son congruentes. Esta me diría lo mismo que aquella, pero con una diferencia. Esta de arriba o la parte derecha sería una región positiva, mayor que 0. Recuerda que estamos hablando de yes. Y esta región sería una región negativa. Atención con eso. Si tengo una región debajo del eje X o una integral definida, donde la región que va a calcular está limitada por el eje X y la curva, que es lo que está ocurriendo aquí, siempre ese resultado será un número negativo. Pero si la gráfica, digámoslo así, está sobre el eje X, es decir, está limitada por el eje X y la curva, siempre el número real que va a salir es positivo. Pero por ser impar, esta región y esta región miden lo mismo, excepto que van a tener signos contrarios. Y si lo suma, se llama suma de opuestos. ¿Y la suma de opuestos cuánto da? 0. Yo no tengo que preguntarme nada más. Aquí me falta el d de x. Va a dar 0. Y ahí viene que si la función es impar, la integral sobre los simétricos, la mitad de esa región va a ser positiva y la otra mitad va a ser negativa. Y si la suma siempre se van a anular, particularmente esta, ¿ves? De menos pi medio, podemos probarlo más adelante, cuando hagamos ejercicio, hasta pi medio, ¿de quién cree usted? De esta clásica que usted sabe que este es impar. ¿Cómo sabe que es impar? Cuando metía el signo aquí lo sacaba. Este es impar, la integral debe dar 0. De antemano se lo digo, no lo vamos a hacer todavía, porque no hemos calculado ninguno, estoy hablando de propiedades. Y puedo tomar otra. ¿Y qué pasa si usted quiere calcular la integral desde menos pi hasta pi de una función trigonométrica para... Me estoy metiendo con las trigonométricas, que son las que de repente se ven un poco nervioso el cliente. Este es par. Estoy calculando la integral sobre simétricos. Entonces digo que es la integral de 0 a pi y lo podemos probar del coseno normal. Mire, que esa integral se hace en un ratito. Ahí. Solo estoy mostrando esto debería ser 2 veces eso. No sé cuánto es el resultado, pero aquella sí. Aquella no es 2 veces, sino que es una sola vez. Como este es impar, va a ser 0. Este da el resultado de un solo. Para teoría. Borro eso. Y regreso a donde estaba antes, que ya ni me acuerdo dónde estaba. Quitemos esto. Sigo. Estaba hablando de propiedades, ¿verdad? No, estaba hablando de propiedades. Sigo. Otra propiedad más. Puras propiedades, aunque no sepa integrar todavía, pero propiedades para que las vaya estudiando. Mire, hay una propiedad comparativa de las integrales. Pongámosle 11 a esta. Comparativa. La regla comparativa. Si f de x, ojo con esto, es mayor o igual que g de x, es decir, compara las funciones, pues. Entonces también se pueden comparar las integrales definidas. La integral definida de a hasta b de f de x
guarda el mismo orden. Es mayor o igual que la integral definida de A hasta B de g de x. Siempre. ¿Cómo veo eso? Vaya pues, miremoslo. ¿Qué es eso? Imagínense que esta es la gráfica. No, imagínense que esta es la gráfica. Imagínense que esta es la gráfica de f. Pero dice ahí que es mayor que g. Imagínense que esta es la gráfica de g. Está más abajo, pues. Recuerden que estas comparaciones son sobre el eje y. Este es un y sub 1, este es un y sub 2. Imagínense que esta gráfica estoy integrando desde A, ambas, hasta B. Tiene sentido. Cuando integro G desde A hasta B, esta región es la que obtengo. Ese número real. Pero cuando integro F, desde A hasta B, lo que estoy obteniendo es desde arriba hasta abajo. Claramente lo que está en rojo es más grande que lo que está en negro. Y aquí viene la gran propiedad. Si una función está sobre la otra, la gráfica, la integral, el número correspondiente a esa integral definida también va a ser más grande. Eso se llama la propiedad comparativa de las integrales definidas. 12, aunque no sé si 12, ya repetí. ¿Qué más? Integral. Integral. Esta es la que queríamos. Integral de función definida por partes. Que nosotros también les llamamos en 110 seccionadas. Voy a recordar cómo eran las funciones. Recuérdese, vamos a ver, voy a hacer la gráfica de una función parecida a esa. Tomemos un eje X para que nos ubiquemos. No lo quiero dejar perdido. Supóngase que no voy a dibujar eje Y. Ponle el eje X para que tengamos una idea. Y la función, imagine que vaya aquí. Este es un pedazo de función. Aquí puede ir abierto o cerrado. No me importa. Supóngase que es esta otra. Y ya tengo una más, cerrado no. Mire, esta es una función seccionada, por supuesto. Voy a poner otra. Y puede seguir. Y aquí si quiere puedo poner un punto. Aquí cierro uno de estos. Puedo poner un punto aquí abajo, como usted quiera. Y esto, imagínense que ocurre desde A hasta B. De A hasta B. Es decir, que cuando yo quiero plantear la integral, no quiero la teoría de un solo, de A hasta B, y eso que está ahí es la curva, la gráfica es de f de x, d de x. Con la única condición de que f de x está definida por partes que nosotros la escribíamos así. Yo no sé si se acuerdan. F de x sub 1, coma, sí. X va, dominio 1. X estaba en un dominio 1. Así, ¿ves? X, f de sub 2 de x. Así, ¿ves? Si x estaba en un segundo dominio. Y hablaban de la definición completa de eso. Y así sucesivamente hasta f de x sub n, o perdón, de f sub n de x, con x en un dominio particular que le llamaban dominio n. Así, estas eran las funciones definidas por partes, que sabemos que puede ser continuo en estas porciones donde se reúne o no. Lo mismo estoy hablando, aquí estoy hablando de la gráfica. Imagínense que este corte le llaman P, llamémoslo. A este de aquí, llamémosle donde están serían los valores extremos de los dominios, llamémosle Q. Puede ser Q pequeño, o Q pequeño le voy a poner mejor con un número. Sigue. Vamos, pasó. Vamos. Fíjense que es importante acostumbrarse a estas clases, aunque sea así, con marcadores y con tintas digitales y con letras todas ganchudas, como estoy escribiendo aquí. Imagínense que este es H. Estoy inventando, hasta B. Entonces, esos cortes que están ahí, que son los extremos de los dominios, esa integral, y esta es la propiedad, se puede calcular por pedacitos. Primero integro sobre esto, le sumo esta, ¿no? Le sumo aquella y le sumo aquella. Entonces decir que esa integral desde A hasta B, que tengo dibujada ahí, color azul, sería de A hasta B, sería integral de aquí hasta allá.
sobre el intervalo cerrado. Pero como la función no es continua, es decir, no es de estas, esta se calcula con una sola integral, cuando era así, una sola integral. ¿Por qué? Porque es continua, de A hasta B. Ahora, si usted quería calcularla por pedazos, agarre un valor de adentro y la suma. Válido, pero esta función original, la que hemos visto hasta hoy, todas con integrales definidas han sido continuas. Esta no, esta tiene problemas aquí, esta tiene problemas allá. Lo que sí dice la teoría es que deben haber una cantidad finita de esta, que termine, pues. No va a ser que tenga que sean infinitos pedazos de eso. No, que tenga una cantidad finita. Aquí puse unos varios. Entonces, esa integral se puede calcular como la integral primero de A hasta B. De esta porción, imagina que este es f sub 1 de x. De f sub 1 de x. Según la definición que estoy poniendo allá, pues. D de x. Ya tendría esta región de aquí. Este es el equivalente. Tendría esto. Pero no ha terminado. Luego hay que sumar la siguiente integral. ¿De dónde iría? De P a Q. ¿De qué función? De esta otra. Claro que debe llamarse f sub 2. De f sub 2, si es que así le llamaras, según la definición que tengo a la derecha, recordando x de x de x. ¿Qué es eso? Pues lo que estaría sumando es toda esta región de aquí, ¿ven? Ya estoy hasta ahí. Yo creo que la lógica es muy clara. Más la integral sobre esta parte de la función, pero no se puede llamar igual que las anteriores. Imagínense que este es f sub 3. Entonces digo, la integral desde Q, y estoy inventando las letras, ¿hasta dónde? Ayúdeme con el micrófono. O ya estoy solo. Hay 24 ahí en la lista. H. Hasta H, gracias, señor. Bien respondido. ¿Hasta H de quién? En ese caso le llamé f sub 3. Ya más o menos ya sabrían, con esto sabrían ustedes integrar una función valor absoluto. Solo habría que ver cuáles son las partes que les va a interesar. Ya estoy aquí. Con esto ya sumé, color amarillo, ya sumé esto, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Me faltaría esta porción que tengo que sumar esta otra, ¿ven? Pero ¿cómo la voy a sumar? Pues yo sé que las áreas quien las determina es la integral, pues, o la medida más la integral desde h hasta b de f, pero ahí tiene que tener nombre, f sub 4, imagínese usted, de x sub 4 de x. Y mi trabajo terminó, d de x. Nunca olvide ponerlo d de x. Esta sería la integral definida sobre una función definida a trozos o por partes. ¿Estamos bien? Con eso ya tengo un gran avance. Con este es nuevo. Esto me sirve para integrar valor absoluto. Función valor absoluto, lo integro con eso. ¿Qué pasó acá, Miguel Mao? No lo miro, aquí está. Este es clave, apúntele y póngale cuidado. Terminado eso, para como ya termina la clase, voy a parar esas propiedades, pero no mandarlo solo con teoría. Hagamos una integral definida, aunque sea modesta. Supóngase que quiero calcular la integral de 3 a 4. Y aquí lo voy a poner 3x más 1 o 3x menos 10 d de x. Para que miremos cómo se hace todo lo que decíamos. Les recuerdo el teorema fundamental del cálculo. Ese es el que vamos a utilizar siempre para integrales definidas. Así se evalúan. Que decía que la integral de a hasta b de cualquier función, no importa la variable, siempre es igual a la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Esa f grande es la que va a encontrar usted con los métodos de integración que vimos. Entonces aquí lo voy a dejar de un solo. Primero, me olvido de los límites e integro esto. Si la integral es directa, la pongo. Si no, me toca hacer un procedimiento aparte y escribirla. Está claro que esto era 3 medios de x cuadrado. Estoy hablando de la integral indefinida. Y la de esto era menos 10x. Y aquí debería sumar un c. Como es la integral definida, aquí se pone una pleca de evaluación. Aquí voy a poner desde 3 hasta 4. Esa es la notación que no aparece en la definición y no que la hacen de un solo. Ahora sí. ¿Qué significa esto? Primero voy a evaluar este 4 en todo esto. En todo eso. Luego voy a restar, por definición, o por el teorema, esta misma expresión, pero evaluada en 3. Son imágenes. Lo voy a poner. Sería 3
Voy a ponerlo porque es lo único que vamos a hacer así. Aquí sería 4 al cuadrado menos 10 por 4. 10 por 4 que es la x. Ya tendría esta primera parte, evaluada en el límite superior. Menos corchete. ¿Por qué? Porque aquí voy a hablar 3 y tengo que sustituirlo y ese menos va a afectar a todo lo que salga de aquí. Ahora hago lo mismo pero con 3. Que sería 3 medios. ¿De qué? De 3 al cuadrado. Estoy hablando de 3. Ese menos por último. Menos 10 multiplicado por el x. ¿Quién es x esta vez? 3. Ya que facilito. Por eso no empecé calculando integrales definidas. Mejor las propiedades para que hagamos un buen trabajo después. El resto es calculador. Agarre máquina. Calculador. Y trate de darlo de manera exacta. No hay decimales ahí, pues no necesito decimales. Deme el resultado y esa sería nuestra primer integral definida. Eso lo puedo hacer de un solo con la calculadora. O sea, se escribe exactamente así. ¿Cuánto? Un medio. Un medio. Mire, ya terminé. Es decir, la integral de 3 a 4 de 3x menos 10 de x es igual a un medio. Y si esta fuera área, que más adelante hablamos, el área sería un medio. Pues. Porque recuerde que la integral definida está relacionada con áreas. Le voy a mostrar que esta vez sí es un área para cuando hablemos nosotros. ¿Por qué es un área? Lo voy a mostrar. Realmente lo que calculo, y con esto termino, nos vamos. Son las 10, ¿verdad? Que voy a otra clase. Note usted que la gráfica de esta pasa por menos 10. Por aquí menos 10. Vamos. Y tiene pendiente positiva. Pues la curva sería más o menos así. ¿Ven? Así. Si esa si esto integración no abarca parte de la curva para parte negativa y parte positiva. Eso lo hablamos más adelante. Debería ser área siempre y cuando la parte de la función que toma está sobre la x. Ahí sí. Señores, y nos quedamos, vamos a otra clase y no hay chance de preguntas ni nada. Nos encontramos la siguiente semana. Buenos días a todos, a repasar. Ahí les subo el video.